Theodore Millon. Theodore Millon fue un psicólogo estadounidense pionero sobre la investigación de los trastornos de la personalidad y la psicopatología. Millon nació en 1928 en Greenville y se matriculó en la Universidad Metropolitana para estudiar economía, pero se dedicó por la psicología. Asimismo, se doctoró a los 22 años en 1954 en la Universidad de Connecticut con una tesis sobre la personalidad autoritaria. Durante su carrera profesional como psicólogo, profesor e investigador, su interés se centró en la psicología clínica y particularmente en la personalidad, campo donde ha trascendido con su producción académica y sus teorías. Millon deja una vasta producción que abarca más de 30 libros publicados y 200 artículos de investigación científica, además de haber hecho un aporte original a la psicología con su teoría del aprendizaje biosocial. Theodore Millon concibe los trastornos de personalidad como constructos teóricos que se utilizan para representar varios estilos o patrones de adaptación de funcionamiento humano en relación con el entorno por parte de la persona que los padece. Teoría de la personalidad de Millon. Considera la personalidad como un conjunto de pautas de afrontamiento aprendidos con forma compleja y estable de manejarse en el entorno. Theodore Millon ha propuesto dos modelos de trastorno de la personalidad. El primer modelo del aprendizaje es biosocial y el segundo es el modelo evolucionista. Modelo del aprendizaje biosocial. El refuerzo buscado podía ser la persecución del placer o la evitación del dolor. Polaridad, placer, dolor, que ese refuerzo podía ser buscado en sí mismo o en los otros. Polaridad sí mismo u otros. Y finalmente que el individuo podía actuar de manera activa o de manera pasiva para alcanzarlo. La teoría sostiene que a partir del conocimiento de los defectos de estas tres dimensiones polares es posible derivar de forma deductiva 8 trastornos de personalidades básicos. Los 8 patrones básicos de la personalidad con respecto a las tres polaridades. A continuación, una tabla donde se aprecia los 8 patrones básicos. Prototipos de personalidad de Millon: asocial, evasiva, sumisa, histriónica, narcisista, agresiva, resignada y negativa. A continuación, podremos ver el agrupamiento de los prototipos de personalidad: el esquizoide evitativo, el dependiente histriónico, el sádico compulsivo y el esquizotípico límite. Basada en un modelo del aprendizaje biosocial y sintetiza su propuesta a través de 3 preguntas. ¿Qué refuerzos busca el individuo? ¿Dónde procura encontrarlos? ¿Cómo actúan para poder optar por ellos? La evaluación de Millon tiene 3 variables de personalidad: metas motivacionales, que evalúan la orientación de la persona a obtener refuerzo del medio; modos cognitivos, que implican la fuente primaria para obtener información; conductas interpersonales, que se evalúan el estilo de relación con los demás. Modelo evolutivo. Desde la perspectiva de este modelo se considera que la personalidad está definida por el estilo de funcionamiento adaptativo al entorno. Se considera normal aquella personalidad que tiene dificultades de adaptación. Trastorno de personalidad, instrumentos de evaluación y tratamiento psicológico.
El tratamiento que propuso Milon se centra en ir cambiando aspectos del comportamiento que tienen que ver con los rasgos relacionados al trastorno. Esa es la meta a largo plazo. Fuentes de reforzamiento. La primera dimensión pertenece a la fuente primaria de reforzamiento, que implica que los pacientes o logran comodidad y confort, que es el refuerzo positivo, o intentan evitar el dolor y el distraes, que eso viene a ser el refuerzo negativo. Desapegado o retraído. Experimentan pocas recompensas o satisfacen en la vida, sea a partir de sí mismos o a partir de otros. Ambivalente. Experimentan considerables conflictos sobre sí, se dejan guiar por sus propias necesidades y deseos oposicionistas. Discordante. Las circunstancias los llevan a revertir los refuerzos positivos o negativos y a sustituir el dolor por el placer. Dependiente. Miden la satisfacción de cómo los otros reaccionan hacia ellos. Independiente. La satisfacción deriva esencialmente de los propios valores y necesidades. La segunda dimensión de la matriz teórica refleja el patrón básico de conductas de ajuste o instrumental que el paciente emplea de modo característico para maximizar las recompensas y minimizar el displacer. Activo. Los pacientes que muestran alerta intervienen y manipulan los eventos de la vida para lograr gratificaciones y evitar el disconfort. Despliegan un patrón activo. El pasivo. Aquellas personas que se muestran apáticos, constreñidos, resignados o contentos de permitir que los eventos tomen su propio curso sin regulación o control personal, y ellos poseen un patrón pasivo. Difusional. Aquellas personas que parecen no tomar en cuenta la conducta de afrontamiento. Características fundamentales del modelo de personalidad. Si hubiera que escoger unos pocos aspectos fundamentales propuestos por Milon, probablemente estos serían los más significativos. 1. La utilización de una perspectiva teórica integradora. 2. Su insistencia en el continuo normalidad-patología. 3. La incorporación a su modelo de los principios de la teoría de la evolución. La utilización de una perspectiva teórica integradora. La integración es una de las características básicas del modelo de Milon. La integración, por ejemplo, entre la estructura y la dinámica de la personalidad. Interesa mucho conocer la estructura básica de la persona, también su dinámica, su cambio. Ambas cosas son imprescindibles para entender su funcionamiento. Su insistencia en el continuo normalidad-patología. La personalidad normal y la patología también comparten los mismos principios y mecanismos de desarrollo. La diferencia fundamental es que las personalidades normales son más flexibles cuando se adaptan en su entorno, mientras que las personalidades con trastornos muestran conductas mucho más rígidas y muy poco adaptativas. Es decir, la personalidad normal y saludable se caracteriza porque tiene capacidad para relacionarse con su entorno de forma flexible y adaptativa. Las percepciones sobre sí mismo y el entorno son fundamentalmente constructivas. Los estilos característicos de su conducta son promotores para su salud. Mientras que la personalidad con trastornos afronta las responsabilidades y las relaciones cotidianas con inflexibilidad y con conductas desadaptativas. Tienen percepciones sobre sí mismos y sobre el entorno totalmente frustrantes. Son patrones de conducta que repiten, predominantes y tienen efectos perniciosos sobre la salud.
La incorporación a su modelo de los principios de la teoría de la evolución está constituida por los constructos bipolares que provienen de 4 principios evolutivos básicos, como se muestra en la imagen. A continuación tenemos una tabla donde podemos apreciar el principio evolutivo ecológico, las funciones de supervivencia y el constructo bipolar. Muchas gracias. Espero haya sido de su agrado.